Pues, mis hermanos, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan y trayendo un poquito de contexto. En los primeros 17 versículos del capítulo 15 vimos el tema de la vid verdadera, donde Cristo se presenta metafóricamente como esa vid verdadera y de igual forma presenta a sus discípulos como los pámpanos, los cuales si permanecen en él llevarán mucho fruto. Pero también nos dice que el que no permanece en él es echado fuera, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso es importante permanecer en él para que no pase esto. Después, en los versículos 12 al 17, Jesús nos habla de su mandamiento, el cual consiste en amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y por último, en los versículos 18 al 25, que vimos la semana pasada, tocamos el tema del aborrecimiento, donde Jesús afirma que seremos aborrecidos por el mundo porque el mundo lo aborreció a él primero. Y el día de hoy, mis hermanos, estaremos tocando el tema del Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, va a ser imposible que podamos hacer las tres cosas que Jesús menciona en el contexto, es decir, llevar mucho fruto, amarnos los unos a los otros y seguir adelante en un mundo que nos aborrece. Sin embargo, el día de hoy, mis hermanos, estaremos considerando al menos tres obras del Espíritu Santo que Él vino a hacer aquí en la tierra de parte de Jesús. Y estas tres obras que miraremos son, en primer lugar, dar testimonio de Jesús. En segundo lugar, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en tercer lugar, guiarnos a toda verdad. Estos serán los tres puntos de nuestra enseñanza y con esto en mente, les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a ver los últimos dos versículos del capítulo 15 y vamos a continuar con los primeros 15 versículos del capítulo 16. Entonces, este va a ser nuestro texto base, los dos últimos versículos del capítulo 15 y los primeros 15 versículos del capítulo 16. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aunque viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: El Consolador dará testimonio de lo que debemos saber. El Consolador dará testimonio de lo que debemos saber. Oremos. Oh bendito Dios, venimos ante tu presencia nuevamente pidiéndote dirección. Te pedimos que bendigas tu palabra, te pedimos que bendigas la enseñanza y te pedimos que seamos edificados a través de ella, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo, pero necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude, Señor. Así que ponemos este mensaje en tus manos y que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Así que en tus manos estamos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, imaginemos que nos llega un citatorio de la PGR, es decir, de la Procuraduría General de la República, donde nos citan como posibles responsables de un robo en el trabajo. Y cuando acudimos a la cita y nos dan todos los detalles, nos damos cuenta que nos están involucrando en un delito que no participamos. Pero como hay testigos que testificaron en nuestra contra, para la PGR somos culpables mientras no se compruebe lo contrario. Ahora, imaginemos que ya estamos ante el juez y donde están hablando en nuestra contra los otros testigos, pero de repente se presenta uno que estuvo presente en el robo y le revela al juez toda la verdad. Y bajo este testimonio, el juez ahora va a entender que nosotros somos inocentes y por lo tanto nuestra condición de culpable a partir del testimonio de este testigo va a cambiar a inocente. ¿Por qué? Porque él dio testimonio de los hechos reales que sucedieron en ese robo. Y de la misma forma, mis hermanos, el Espíritu Santo como testigo de la obra de Cristo fue enviado para dar testimonio de Jesús. Por eso Jesús dice en el versículo 26 de nuestro texto base: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Sin embargo, vemos que lo va a hacer en un sentido legal. Por eso Jesús utiliza la palabra consolador, la cual en griego se refiere a un defensor legal. Ahora, ¿por qué es importante o por qué sería importante un defensor legal? Y esto es porque va a demostrar la inocencia de Jesús ante todos aquellos que lo estaban juzgando de una forma incorrecta. Porque como lo vimos en el contexto, Jesús dice que lo aborrecían. Cuando les dice a sus discípulos en el versículo 18, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ahora, cuando vimos este tema del aborrecimiento, también vimos que Jesús daba testimonio, por eso lo aborrecían, porque daba testimonio de todas las maldades que miraba en el pueblo y como los evidenciaba, por eso lo aborrecían. Y como lo aborrecían, el Consolador sería enviado para ratificar la inocencia de Jesús y de igual forma la culpabilidad del hombre. Porque el hombre por naturaleza es pecador, pero Cristo en su naturaleza es Dios, es santo y es sin pecado. Por eso el escritor a los Hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es parte de lo que el Espíritu Santo vino a testificar de Jesús, porque Jesús siempre obró sin pecado.
Por eso es que vino a testificar. Sin embargo, por otro lado, Jesús nos dice cuál es el origen de su testigo. Y Jesús nos dice en el texto que su testigo es del cielo donde mora el Padre. Por eso dice en el versículo 26 de nuestro texto, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos una alusión a la Trinidad, porque se habla del Espíritu Santo, quien sería enviado para dar testimonio de Jesús. Se habla de Jesús, de quien el Espíritu Santo daría testimonio, y se habla del Padre, de donde procede el Espíritu Santo. Y aquí vemos, como en otras escrituras, que se habla de una forma indirecta de la Trinidad, o posiblemente también directa, porque está hablando de los tres. Y aunque sabemos, mis hermanos, que nuestro Dios es uno, como se menciona en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, también sabemos que nuestro Dios ha operado en tres personas a través de la historia de la redención. Por ese motivo, el apóstol Juan en su primer carta dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, como lo menciona en 1 Juan capítulo 5, verso 7. Ahora, el apóstol Pedro en su primer carta también dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados, como lo menciona en 1 Pedro 1:2. Aquí está hablando del Padre, está hablando del Espíritu Santo y está hablando de Jesús. Pero de igual forma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es una alusión al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, en estas escrituras vemos que aunque Dios es uno, se ha manifestado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y menciono esto, mis hermanos, porque hay una doctrina dentro del cristianismo que niega la Trinidad. Pero vemos que la Escritura lo afirma por medio de los apóstoles, por medio de Juan, por medio de Pedro y por medio de Pablo. Y de hecho, esto también lo vemos en el mismo bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, en los versículos 16 y 17, donde nos dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Y vio al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía a él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa voz era la voz del Padre. Y por lo tanto, mis hermanos, aunque Dios es uno, vemos en la Escritura que se ha manifestado en tres personas. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado con esa doctrina que niega la Trinidad, porque aunque ciertamente nuestro Dios es uno, la Biblia nos enseña que se ha manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado para no ser engañados. Ahora, retomando el texto base, cuando Jesús le dice a sus discípulos que va a enviar el Consolador para que dé testimonio de él, esto ya se los había dicho, como lo vimos en Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando en el contexto de su mandamiento y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús aquí está afirmando el punto para que sus discípulos entiendan que no los va a dejar solos. Sin embargo, les dice que también vendría como un ayudador para que ahora ellos dieran testimonio de él. Por eso dice en el versículo 27 de nuestro texto base, y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, ciertamente tú y yo como cristianos no estuvimos con Jesús desde el principio, pero por medio de la fe en el Evangelio también hemos recibido el Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Sin embargo, aquí surge una pregunta y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos dando testimonio de Jesús a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? Nunca olvidemos, mis hermanos, que parte de nuestra responsabilidad como cristianos es testificar de Jesús. Ahora, si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para empezar. Aprovechemos el tiempo y la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo para que todos los que nos rodean conozcan a Jesús, conozcan su evangelio y conozcan que Cristo vino para darnos vida eterna y de igual forma salvación del castigo eterno en el infierno. Así que, mis hermanos, no nos quedemos callados y testifiquemos de Jesús, porque el Espíritu Santo fue enviado de parte de Jesús para ayudarnos a dar testimonio de Él, como también lo hizo con los discípulos en el primer siglo, los cuales no se quedaron callados, ellos hablaron y dieron testimonio de Jesús. Por eso también el médico Lucas, cuando inicia su evangelio, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, como lo menciona en Lucas, versículo 1 y 2 del capítulo 1. Y aquí los que enseñaron y fueron ministros de la palabra son sus discípulos, los cuales dieron testimonio de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también dejaron su testimonio por escrito para las siguientes generaciones. Y esto ahora nos ha alcanzado a nosotros porque hoy también tenemos el testimonio de los apóstoles en la Escritura. Ahora, bajo este contexto de la ayuda del Espíritu Santo, Jesús continúa diciendo en el versículo 1 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahora, aquí la palabra tropiezo se refiere a querer abandonar la fe. Y Jesús lo presenta en el contexto que vimos del aborrecimiento, donde dice que si son seguidores de Él, van a ser aborrecidos porque lo aborrecieron a Él. Y en este sentido, cuando una persona, en el sentido del tropiezo, cuando una persona va iniciando en el Evangelio, Satanás siempre va a buscar la forma de hacerlo caer para que abandone su fe en el Evangelio. Por ejemplo, empieza a ir a una iglesia donde todos los hermanos son muy lindos y son muy atentos con él, y hasta siente que está en una nueva familia donde lo aman de una forma genuina. Sin embargo, mis hermanos, hay un contexto que muchas veces perdemos de vista, y este es que todos somos pecadores en un proceso de santificación. Y por lo tanto, si un hermano comete una falta, Satanás buscará la forma de hacerlo pensar a este hermano nuevo o que va iniciando la fe que todo es una farsa. Mira, así como es ese, son todos. Esa es la obra de Satanás. Y desafortunadamente, mis hermanos, Satanás lo ha logrado con muchos, porque aunque empezaron bien, ahora están en el mundo porque fueron engañados por Satanás. Por eso ya no se reúnen, ya no van a la iglesia. Nunca olvidemos, mis hermanos, que somos pecadores en proceso y si hay una falta hay que tratarla para que no afecte a la iglesia. Sin embargo, esa falta no debe ser un motivo para apartarse de la iglesia, porque eso es lo que Satanás quiere para que nos regresemos al mundo donde está su reino. Nunca olvidemos, mis hermanos, que estamos en una guerra espiritual entre el reino de Cristo y el reino del diablo.
Así que cuidado con los engaños del diablo para que no nos vaya a apartar de la iglesia y por lo tanto de Cristo mismo. Vénganse a mi reino, porque ahí son todos unos engañadores cuando Él realmente es el engañador. Ahora, por lo que Jesús menciona en el versículo 2 del capítulo 16, entendemos que Jesús tenía en mente al menos dos dificultades que experimentarían sus seguidores. Y la primera es cuando les dice, os expulsarán de las sinagogas. Y la segunda es cuando les dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, en relación a la primera dificultad que Jesús está mencionando, si volteamos a ver al primer siglo, nos daremos cuenta que uno de los grandes temores que había en el pueblo de Israel era ser expulsados de una sinagoga, porque era el lugar donde los judíos se reunían para la oración, para la lectura de la palabra de Dios y para tratar asuntos relacionados de la comunidad, lo cual incluía la ayuda a los necesitados. Todos querían estar ahí. Es como si aquí en Mexicali hubiera solamente una iglesia y nos excomulgaran impidiéndonos el acceso a congregarnos. Algo así pasaba en la mente de los judíos, pero en relación a la sinagoga, a la reunión de los judíos. De hecho, vimos un caso en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento, el cual fue interrogado por los fariseos, es decir, por los que eran la máxima autoridad religiosa en el pueblo. Y como estos no le creyeron, citaron a sus padres. Y cuando los padres estaban siendo interrogados por los fariseos, estos dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Y vimos que esto fue porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso los padres dijeron, edad tiene, pregúntele a él. O sea, nosotros no queremos tener problemas. Y este era el contexto en el que los discípulos de Jesús proclamarían el evangelio y por lo tanto también serían expulsados de las sinagogas, como Jesús les está diciendo en la primera parte del versículo 2 del texto base cuando les dice, o se expulsarán de las sinagogas. Ahora, lo segundo que Jesús les dice a sus discípulos en la segunda parte del versículo 2 es que llegaría una hora en la que cualquiera que los matara pensaría que está sirviendo a Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto en la Escritura es el del apóstol Pablo, porque cuando era fariseo, él perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios, como el médico Lucas lo menciona en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde Pablo dice que testificaba que desde su juventud era conocido por los judíos y bajo su rigurosa secta de su religión vivía como fariseo. Y bajo esta secta había creído que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Por ese motivo encerraba en las cárceles a los santos, porque había recibido poder de los principales sacerdotes y cuando los mataban daba su voto, estaba a favor. Pero no solo eso, sino que también los castigaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar, incluso los perseguía en otras ciudades. Por ese motivo, Pablo era temido por la iglesia. Pero gracias a Dios tuvo un encuentro personal con Jesús y a partir de ese momento su vida fue transformada y de ser perseguidor de la iglesia, el Señor lo convirtió en uno de sus apóstoles ahora para edificar a su iglesia. Le dio un cambio totalmente contrario. Pero el punto es que cuando era religioso, él mataba a personas pensando que servía a Dios, pero lo hacía de una forma religiosa. Y de hecho, mis hermanos, esto sigue pasando aún en nuestros días con ciertos grupos religiosos, como es el caso de los extremistas islamistas, los cuales están afiliados al ISIS, es decir, al Estado Islámico de Irak y Siria.
Y bajo estos grupos religiosos, las iglesias y las comunidades cristianas son atacadas, y estos les han dado muerte a muchos cristianos. Dios nos guarde, mis hermanos, de estar bajo las garras de estos grupos religiosos. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si llegáramos a caer en las garras de estas sectas? ¿Negaríamos a Jesús para salvar nuestra vida? ¿O confirmaríamos nuestra fe aunque esto nos cueste la vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Negar a Jesús o confirmar que Jesús es nuestro Señor y Salvador? Es claro que esta sería una situación muy difícil, pero para estos casos es importante traer a la memoria lo que Jesús dijo en Mateo 10:28, cuando habla en el contexto del miedo y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En pocas palabras, Jesús nos dice: no teman a los hombres, aunque los maten, teman más bien a aquel que puede destruir el alma en el infierno, y este es Dios. A ese sí teman, porque es el único que puede mandar a una persona al infierno. Así que no temamos, mis hermanos, y confiemos de que del otro lado de la eternidad vendrá lo bueno, porque viviremos en vida eterna con Jesús. Pero si lo rechazamos, Jesús también dijo en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, aunque la decisión sea difícil, no neguemos a Jesús para que Él no nos vaya a negar delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, resumiendo, Jesús les dice a sus discípulos que los van a expulsar de las sinagogas y los van a matar pensando que sirven a Dios. Y bajo este contexto, Jesús continúa diciendo en el versículo 3, y aquí les dice el motivo del por qué los van a expulsar y los van a matar. Y dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Por eso lo van a hacer. Este es el verdadero motivo por el cual los religiosos del mundo, incluso hoy, siguen haciéndole daño a la iglesia. Sin embargo, por otro lado, esto también nos enseña que es porque viven en una gran ignorancia. Aunque ellos piensan todo lo contrario, porque como vimos en el contexto, piensan que sirven a Dios cuando están haciendo lo contrario. Como pasó con Cristo mismo, cuando los religiosos del primer siglo lo entregaron ante Pilato para que lo crucificaran. Y en relación a esto, el apóstol Pedro en su primer discurso en Pentecostés le dice al pueblo: ustedes negaron al justo, al santo, mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Y luego les dice que lo hicieron por ignorancia, como también lo hicieron sus gobernantes. Es claro, mis hermanos, que si Dios no hace la obra en el corazón de una persona, sobre todo si es religiosa, seguirá haciendo las mismas cosas, pero en contra de la palabra de Dios, porque no conocen a Cristo ni tampoco al Padre que lo envió. Por eso Jesús dice: lo hacen porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Ahora, después les dice en la primera parte del versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si hay algo, mis hermanos, que Jesús siempre hizo, fue apercibir a sus discípulos de los eventos que les acontecerían, para que cuando les acontezcan se acuerden que ya se los había dicho. Y esta es una razón más para comprobar que Jesús es Dios, porque Jesús como Dios
conoce el pasado, conoce el presente y conoce aún el futuro. Por eso en Apocalipsis Jesús se presenta como el alfa y el omega, como el principio y como el fin, como el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Tiene conocimiento de todo. Sin embargo, mis hermanos, Jesús como Dios también tenía un tiempo establecido para hacer su obra en la tierra. Por eso le dice a sus discípulos en la segunda parte del versículo 4, esto no es lo que dije al principio porque yo estaba con vosotros. Como diciéndoles, no se los dije antes porque todavía iba a estar un tiempo con ustedes, como de hecho lo traduce la Nueva Traducción Viviente, indicando esto, que Él estaba ahí protegiéndoles con su presencia. Pero como su partida estaba cerca, les dice en los versículos 5 y 6 de nuestro texto base, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esto nos enseña, mis hermanos, que los discípulos se sentían tristes porque estaban comprendiendo que Jesús ya no estaría con ellos. Y entendían que cuando Jesús se fuera, las cosas que les dijo en el contexto les sucederían. Es decir, aborrecimiento, persecución y muerte por los religiosos. Por eso no dijeron nada cuando Jesús habló de su partida, porque su corazón se les había llenado de tristeza, como se menciona en el versículo 6. Sin embargo, por otro lado, es porque no comprendían que venía algo mejor. Es como cuando en una empresa anuncian que van a cerrar y los empleados de esa sucursal empiezan a preocuparse y piensan que ya van a perder sus empleos, empiezan las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya la empresa va a cerrar, o no la empresa, o el departamento donde están. Ya ve que tienen secciones. Esta sección va a cerrar y yo estoy allí. ¿Ahora qué voy a hacer? Empiezan las situaciones de desesperación. Pero resulta que semanas después les dan el aviso que los han transferido a otra sucursal con mejores puestos y con mejores situaciones. Entonces el cambio iba a ser para ellos a favor. Pero como no sabían que este cambio iba a venir, estaban preocupados y tristes cuando realmente vendría algo mejor. Y de la misma forma sería con los discípulos cuando Jesús partiera con el Padre. Por eso les dice en el versículo 7 del texto base, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús aquí le dice a sus discípulos que les conviene que se vaya, porque si no se va el Espíritu Santo o el Consolador, no vendría a ellos. Pero como Él se va a ir, se los voy a enviar, les dice. Sin embargo, cuando llegue, el Espíritu Santo les va a enseñar y a recordar todo lo que Jesús ya les había dicho, como también lo vimos en Juan 14:26, cuando Jesús les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por eso es que el Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestro ayudador, porque así como ayudó a los apóstoles recordándole las cosas que Jesús había dicho, también lo hace con nosotros desde el momento que nacimos de nuevo. Incluso también nos ayuda a discernir las cosas espirituales. Por ese motivo el apóstol Juan dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y este discernimiento, mis hermanos, que es espiritual, es el que tenemos por medio del Espíritu Santo para entender o discernir lo que es espiritual. Por ejemplo, ama a tu prójimo. Ahora, alguien posiblemente diga, ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Porque para muchos ser espiritual significa ir los domingos a la iglesia, tener vidas de oración y no hacer daño al prójimo. Lo cual tiene cierta verdad, pero si no amamos al próximo,
solo seremos religiosos y de igual forma estaremos desobedeciendo el segundo mandamiento que Jesús menciona en Mateo capítulo 22, versos 37 al 40, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y por lo tanto, un hombre espiritual que es dirigido por el Espíritu Santo va a amar a su prójimo en obediencia al segundo mandamiento que dice Jesús. Ahora, ya vimos nuestro primer punto, donde Jesús menciona que enviará al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, para que dé testimonio de él, como también sus discípulos lo harían, darían testimonio. Pero pasemos ahora a nuestro segundo punto de la enseñanza, donde veremos otra acción del Espíritu Santo en su obra terrenal. Y esta es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como se menciona en los versículos 8 al 11 del texto base, donde dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, lo primero que Jesús menciona aquí de la venida del Espíritu Santo es que Él lo iba a enviar. Dice cuando Él venga, como se menciona en el versículo 8. Y este evento, mis hermanos, sucedió en la fiesta de Pentecostés, cuando descendió a la tierra y empezó a obrar en los primeros cristianos. Sin embargo, Jesús dice que va a convencer al mundo de pecado cuando Él venga. Y aquí la palabra convencerá es clave, porque esta palabra en griego se refiere a reprender o poner de manifiesto o demostrar una falta. Él va a venir a demostrarle la falta. Sin embargo, el sentido bíblico de esta palabra es condenar al comprobar a alguien que es culpable, como cuando una persona bajo testigos se demuestra su culpabilidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo aún en nuestros días, porque nos demuestra que somos pecadores y nos hace ser conscientes de nuestro pecado. Incluso lo hace con nosotros, con los cristianos, porque aunque nacimos de nuevo, seguimos pecando, como el apóstol Juan lo menciona en su primer carta, cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, como dice en 1 Juan 1:8. Por ese motivo el Señor también nos dejó la herramienta espiritual de la confesión de pecados para limpiarnos de toda maldad, como también se menciona en 1 Juan 1:9, donde nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si pecamos contra Dios, mis hermanos, debemos confesarlo para que el Señor nos limpie de nuestra maldad y sigamos adelante en el camino del Evangelio. Pero el punto es que el Espíritu Santo, eso es lo que nos revela a todos, porque nos revela nuestros pecados y lo hace con la finalidad para que los confesemos. Pero de igual forma le muestra al mundo que es pecador por su incredulidad. Por eso en el versículo 9 del texto base dice: de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Y por lo tanto, la incredulidad es el pecado que el Espíritu Santo le demuestra al mundo por estar rechazando a Jesús. Ahora, lo segundo que Jesús dice que el Espíritu Santo hará en su obra terrenal es convencer de justicia, lo cual está relacionado con lo que es justo. Y Jesús, mis hermanos, es lo más justo que ha existido en esta tierra, pero como el hombre por su naturaleza tiene un corazón engañoso y perverso, como dice Jeremías, su corazón o nuestro corazón nos engaña para pensar que somos buenos. Y como nos sentimos buenos, empezamos a obrar
en nuestras propias justicias, las cuales son pecaminosas. Y por lo tanto, obramos en contra de la palabra de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, porque ellos tuvieron el privilegio de conocer al justo. Sin embargo, lo rechazaron y dijeron, crucifícale, crucifícale ante Pilato. Por ese motivo, el médico Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 52, dice lo siguiente: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lo cual quiere decir que rechazaron a Jesús el justo y lo enviaron a la muerte por la influencia de su justicia pecaminosa. Ahora, posiblemente nosotros pensemos que esos hombres que estuvieron allí diciendo crucifícale fueron muy injustos porque mandaron que le dieran muerte a Jesús. Pero les aseguro, mis hermanos, que si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos dicho crucifícale, crucifícale. Porque el Espíritu Santo aún no había sido enviado para darnos convicción de pecado. Es el que nos da convicción y aún no había descendido. Allí estuviéramos, pensando que nuestras propias justicias, y lo mandaríamos también matar. Sin embargo, a partir del momento que el Espíritu Santo fue enviado, empezó a obrar en el corazón de las personas para mostrarles y mostrarnos que Jesús es el justo y a su regreso va a juzgar al mundo con justicia. Como también lo testifica el médico Lucas, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y este varón que fue levantado de los muertos y que se le designó para juzgar al mundo con justicia es Jesús. A su regreso va a venir aplicar su justicia. Pero no solamente al mundo, sino también al príncipe de este mundo, como se menciona en el versículo 11 del texto base, cuando dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, este príncipe que es mencionado aquí es Satanás, el cual ya ha sido juzgado. Sin embargo, Jesús en el contexto nos dice cómo fue este juicio. En Juan 12, en el versículo 31, cuando dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo cual quiere decir que Satanás perdió su dominio y de igual forma su autoridad sobre todos aquellos que ahora somos de Jesús. Porque Cristo lo venció en la cruz para que ya no reine sobre nosotros su iglesia. Sin embargo, por otro lado, no podemos negar que aunque Satanás ya fue juzgado y vencido por Cristo en la cruz, en la actualidad continúa activo con sus engaños. Por ese motivo el apóstol Pedro dice en su primer carta, en el capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos enseña, mis hermanos, que Satanás está activo. Por ese motivo debemos tener mucho cuidado para no caer nuevamente en sus garras, porque de ahí fue donde el Señor nos sacó de sus garras, de su reino, para meternos en el reino de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo cual quiere decir que Dios en su gracia nos sacó de la esclavitud y de igual forma del dominio del diablo para que ahora, como hijos de Dios o como parte de la iglesia de Cristo, ya no vivamos bajo el dominio del diablo. Porque el que vive bajo el dominio del diablo practica el pecado. De hecho, por eso la Escritura dice, el que practica el pecado es del diablo. Y esto lo entendemos porque Cristo envió al Espíritu Santo para que nos enseñe con la Biblia estas verdades que Jesús nos está hablando. Es decir, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, no perdamos de vista que cuando Jesús les está diciendo esto a sus discípulos, la venida del Espíritu Santo era hacia un tiempo futuro, aunque no muy lejano. Porque una vez que Jesús muere y resucita y ascendió al cielo o subió al cielo, es cuando envió el Espíritu Santo para que obrara en el corazón de su iglesia. Y esto pasó en Pentecostés 50 días después de que Jesús ya no estuvo en la tierra. Pero como aquí aún no había enviado, había enviado el Espíritu Santo, le dice a sus discípulos en los versículos 12 y 13, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar, es decir, no las podréis aceptar. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Ahora, ¿a qué verdad se refiere Jesús? Y esto es, mis hermanos, a todo lo que ya les había dicho, como lo vimos en Juan 14:26, cuando les dice que cuando venga el Consolador, Él los va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Esas verdades son las que va a venir a recordarnos. Por eso, en nuestro caso, el Espíritu Santo viene, nos enseña y nos recuerda lo que Jesús dijo cuando estamos leyendo la palabra de Dios, como si Jesús nos lo estuviera diciendo directamente a la cara. Ahora, en el caso de los apóstoles, les mostró eventos futuros. Les recordó las palabras de Jesús, pero también les mostró eventos futuros. Por eso dice, os hará saber las cosas que habrán de venir, como se menciona al final del versículo 13. Y parte de lo que habría de venir eran persecuciones y aflicciones de la iglesia. De hecho, Apocalipsis, mis hermanos, fue escrito por Juan cuando la iglesia estaba en persecución y como Jesús quería fortalecer a su iglesia, les da promesas futuras. Por ejemplo, nos habla de que nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las tribulaciones y todas las situaciones difíciles que se experimentan en esta tierra se van a acabar. Ahora, estas promesas se las dieron a la iglesia en persecución del primer siglo, pero también son para nosotros, los que somos de su iglesia, y las debemos recordar cuando estemos pasando por situaciones difíciles, porque Jesús nos tiene preparado un mejor lugar donde la muerte, el llanto, el clamor y el dolor no van a existir más. Sin embargo, debemos entender que estas promesas serán o las recibiremos del otro lado de la eternidad. Pero mientras que sigamos aquí, vamos a seguir rodeados de pecado y de maldad. Esa es una realidad. Las promesas las recibiremos del otro lado. Ahora, retomando la obra del Espíritu Santo, Jesús continúa diciendo en los versículos 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Ahora, lo primero que Jesús nos dice aquí es que el Espíritu Santo le va a glorificar, es decir, a alabar. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros,
también nos debe de llevar a alabarle, porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, si el Espíritu Santo aún no está dentro de una persona, es obvio que va a alabar otras cosas. Por ejemplo, va a estar hablando o alabando sus títulos, de sus logros o de sus propiedades. Miren todo lo que tengo. Porque para el hombre sin Cristo o sin el Espíritu Santo, los logros terrenales son los máximos para ellos. Pero para un cristiano, como bajo la dirección del Espíritu Santo, lo máximo es Cristo. Cristo es lo máximo para nosotros. Por ese motivo lo adoramos, ¿verdad? Entonces el hombre siempre va a estar hablando de lo que es máximo para él. Y como se supone que Jesús es lo máximo para nosotros, es de lo que debemos estar hablando. Ahora, lo segundo que Jesús nos dice es que el Espíritu Santo va a tomar lo suyo y nos lo hará saber, porque todo lo que tiene del Padre es de Jesús. Ahora, la forma como el Espíritu Santo hizo saber lo que es de Jesús fue a través de la inspiración que le dio a los apóstoles para que nos dejaran por escrito todo lo que es de Jesús. Y en nuestro caso como iglesia debemos tener presente que nosotros somos parte de lo que es de Jesús. ¿Por qué? Porque nos compró con su preciosa sangre derramada en la cruz. Así que nosotros somos parte de esa propiedad de Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque ya no estamos en el reino de Satanás. Entonces, mis hermanos, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para dar testimonio de Él, pero de igual forma para que sea nuestro ayudador y de esa forma nosotros como iglesia también testifiquemos de Jesús ante los perdidos. Así que si eres nacido de nuevo, testifica de Jesús a los perdidos. En segundo lugar, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, para que nos muestre nuestro pecado y cuando nos lo muestre lo confesemos para que seamos limpiados de toda nuestra maldad. Y de justicia, para que ya no andemos en nuestras propias justicias que están llenas de pecado. Y de juicio, para quitarle el dominio a Satanás y ya no reine sobre nosotros, su iglesia. Así que si eres hijo de Dios, recuerda que ya no estás bajo el maligno y si pecas contra Dios, confiésalo para que seas limpiado. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para llevarnos a toda verdad y de esa forma nos muestre las promesas que tenemos en Cristo, pero de igual forma entendamos que le pertenecemos porque fuimos comprados por precio, pero también para que le alabemos porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas que enviaste al Espíritu Santo con estos propósitos que vimos el día de hoy, de dar testimonio de ti y ayudarnos a nosotros también a dar testimonio de ti. Y te pedimos, Señor, que tú pongas esa convicción en nosotros y nos ayudes, Señor, para que en todo momento también testifiquemos de Jesús al mundo y ellos le conozcan, así como también nosotros le conocimos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, en esto. Pero también ayúdanos, Señor, a seguir adelante y danos, Señor, esa convicción de pecado también. Y si hay un pecado que hemos cometido contra ti, no nos quedemos con él, que lo confesemos para que podamos ser limpiados y podamos seguir adelante, Señor. Porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Incluso nosotros muchas veces también lo cometemos. ¿Por qué? Porque la carne sigue activa en nosotros. Pero te damos gracias por este ejercicio espiritual que nos diste, o este recurso espiritual que nos diste para confesar nuestros pecados y ser limpiados de toda maldad. Sin embargo, Señor, ayúdanos a que no vayamos a ser tolerantes con el pecado o que lo estemos practicando cayendo en una religión o en una forma religiosa.
peco, confieso. No se trata de eso. Se trata de que avancemos, que cada vez caigamos menos, que cada vez tengamos más el control y dominio propio de aquellas cosas que te ofenden, Señor. Así que ayúdanos, Señora, a seguir adelante y que podamos, Señor, tener control de aquellas cosas que te ofenden, Señor, y nos hacen obrar en tu contra, amigos. Así que, Señor, te damos gracias también por todas estas promesas que nos das, porque hay un cielo nuevo, una tierra nueva que nos espera. Ayúdanos a tenerlo siempre presente, Señor. Y en este punto te quiero dar gracias porque nosotros no estamos en persecución, pero hay otros países donde hay hermanos que sí lo están. Fortalécelos y ayúdales, Señor, para que ellos puedan seguir adelante testificando de ti, Señor. Y si por alguna situación llegamos a caer nosotros en una situación difícil, que permanezcamos firmes y fieles a ti, Señor. Porque como vimos el día de hoy, si hay alguien al que debemos de temer, es a ti, no a los hombres, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a permanecer firmes en tu fe, en el Evangelio. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.